Pues buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un webinar sobre Acronis. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre las partes más básicas y la creación de planes y los clientes y un poquito esa parte un poco más de primeros días, pero luego nos vamos a centrar en la parte desde VMware, que es con lo que más se suele trabajar, en la parte de las imágenes y las formas y métodos para recuperar y qué opciones tenemos, ¿vale? Así que, como siempre, bueno, nos vamos a loguear en nuestra consola, ¿vale? En eu2-cloudagrees.com con nuestro usuario y contraseña que nos hayan dado o que os hayamos dado desde WOSA. Mira, nos hace una encuesta, pues vale. Perfecto. Vale. Una vez que accedemos, nosotros accedemos, ¿vale? Con el logo, como podéis ver, de partner, ¿vale? Cuando entremos desde la pestaña de clientes, automáticamente veremos que de origen no tendremos ninguno, pero desde aquí podremos crear tanto nuevos partners, es decir, otros, digamos, como cuando subcontratamos o subarrendamos, mejor dicho, el software de Acronis o lo queremos separar de alguna manera forma, ¿vale? También, del mismo modo, podemos utilizarlo en carpetas, porque en ambos casos una cosa particular que tienen tanto partner como carpeta es que podemos utilizar el branding, ¿vale? Para personalizar el logo con el que vayan a verse los clientes que accedan a partir de ese cliente, ¿vale? Luego, por otro lado, tendremos el cliente, que será la forma más habitual de trabajar, en el cual simplemente daremos el nombre de ese cliente, especificaremos si es de prueba o producción. Todo lo que pongamos de prueba a los 30 días automáticamente va a pasar a producción. Autoservicio y gestionado por el servicio. Esto es muy importante porque es uno de los cambios que ha habido en las últimas actualizaciones, y es, si lo dejamos como autoservicio, implica que nosotros no podremos ver ni gestionar ni ayudar de cara a la administración de ese cliente nada, porque sería como cuando revendemos directamente una licencia, ¿vale? Sin ningún tipo de soporte ni servicio. En el caso, la mayoría, utilizamos o vendemos el servicio, la parte de Acronis como servicio, lo tendremos que utilizar como proveedor de servicio, ¿vale? Para poder acceder a las máquinas y utilizarlo como tal. Esto en cualquier momento luego se puede cambiar, ¿vale? Pero de origen viene con otros servicios y os recomiendo, por lo menos de cara al despliegue, sobre todo, que lo pongamos al revés. Seguridad, factor de doble autenticación si se requiere, modo de seguridad aumentada, ¿vale? Muy interesante esta parte porque nos va a obligar a muchas de las copias, siempre nos obliga a ponerle a los planes de copia, ponerle una clave de cifrado, y nos obliga a cumplir ciertos requisitos para tener ese punto extra de seguridad, que lo podemos hacer de forma manual, pero de esta forma nos obliga. Del mismo modo, nos limita a que solo podamos hacer las recuperaciones de un usuario específico, desde el que se hizo la copia, bueno, y alguna otra peculiaridad, ¿vale? Pero, bueno, de primeras nos facilita, nos asegura cumplir unos mínimos, unos best practice, ¿no? Podríamos decir, para las copias. Como siempre, necesitaremos un usuario, un login, cualquiera que sea, siempre y cuando no esté repetido, un correo que puede ser el mismo, es decir, podemos tener el mismo correo, ejemplo de soporte@wosa.es, y el usuario, pues, WOSALab, training o el login que sea, pero siempre sobre el mismo correo, ¿vale? Os recuerdo que cada cliente debe tener un usuario específico, un usuario de copias individual. Con el usuario de administrador, por ejemplo, de partner con el que acabamos de acceder, no podemos hacer copias, ¿vale? Luego le daremos el resto de los datos y, muy importante, el tema del licenciamiento, ¿vale? Vamos a ir rápido por aquí, test, soporte, wosa.es, además no es necesario, test, wosa, ahí. A ver, ahora. Vale, bueno, os quería enseñar la parte de licenciamiento, ¿vale? Que es muy importante. Es lo mismo en la ventana anterior que en esta, ¿vale? En cualquier caso, os recordamos que ahora disponemos en la misma consola
de los diferentes tipos de licenciamiento. O hablamos de por carga de trabajo o por giga. Por giga, que es lo que estábamos acostumbrados, ¿vale? Era solo se paga el almacenamiento local a X y en cloud a X. O incluso cuando es el cloud fuera de Acronis, en Azure, AWS, Google, lo que sea, ¿vale? También tienen diferentes precios, ¿vale? Pero solo se paga por ese almacenamiento. Total de gigas a precio de X. Y se hace su sumatorio, independientemente del número de dispositivos. Podemos tener 50, 100 o 200, pero se va a ver el sumatorio total de las máquinas a este cliente. De cara por carga de trabajo o de carga de trabajo, perdón. En este caso, lo que se cobra es por dispositivo. Ejemplo, yo pago, por decir números para entendernos, ¿vale? Que no son cifras comerciales. Un servidor a 20 y un PC a 10, ¿vale? Significa que pago 20 euros por un servidor y todo lo local no pago nada, ¿vale? Está incluido. Más luego lo que copie en cloud, que tendrá un precio un poquito más reducido. Y los PCs igual. Pues el PC cuesta 10 y el local estaría todo incluido y lo de cloud pues a un precio X. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la cantidad de dispositivos, dependiendo de dónde vaya a hacer la copia y dependiendo de los volúmenes, habrá que echar números, ¿vale? Tenemos una calculadora que os podemos facilitar para ver cuál es la más rentable o más adecuada. Por suerte, antes lo teníamos en consolas separadas, hoy por hoy, como veis, lo podemos cambiar, por lo tanto, si en un momento dado mismo cliente varía la situación y de tener 3 máquinas pasa a tener 50 y es más interesante por giga que por almacenamiento, lo que sea, porque por dispositivo que por almacenamiento podríamos simplemente cambiando, ¿vale? Nos pide las credenciales y podríamos cambiar el tipo de licenciamiento de uno para otro, ¿vale? De una forma automática. Y en el próximo ciclo de facturación aplicaría los costes a razón de este modelo de facturación, bien sea carga de trabajo o por giga, ¿vale? Bien. Otra cosa muy importante, la copia básica a la estándar backup, que venía independientemente de los nombres que han ido cambiando y actualizándose, ¿vale? El backup habitual sería tal y como lo veis ahora mismo, independientemente de que sea por giga o por carga, el software es el mismo, evidentemente, sería así, ¿vale? Sin solo lo que son las copias a modo estándar, las copias básicas, ¿vale? Sin ningún tipo de software o licencias adicionales. Que necesitamos ciertos servicios específicos, pues gestión de parches, gestión de seguridad, despliegues, control de verificación de los equipos con el Score, que es un software que ya hemos visto en alguna ocasión, ¿vale? Todo eso lo podemos ir viendo aquí, lo podemos ir aplicando, ¿vale? Como veis, si pulsamos en el botoncito de I, os dejamos el ratón encima, nos explica brevemente cuáles son las diferencias entre una versión y otra y qué es lo que activa, ¿vale? Evidentemente esto va a llevar un cargo, un coste sobre el precio base, ¿no? Que es el que decíamos del estándar backup que hemos hablado siempre y los CyberProtect que vimos en un momento posterior serían esas licencias adicionales. Con lo cual, si, como decíamos, y a precios por situarnos, si uno es a 10, el siguiente es con seguridad avanzada, igual es a 15 y el siguiente a X, ¿vale? Cuantos más, pues más complementos, más servicios, por lo tanto va a ir incrementando el coste, ¿vale? Luego, otros servicios que sepáis que lo tenéis disponibles, tanto Feed, Set, que sería, por ejemplo, como un servicio parecido a Dropbox, OneDrive, ¿no? ¿Vale? Para hacer compartición de ficheros, tanto por giga o como por usuario. Envío de datos físico para poder enviar un disco físico cuando hacemos una carga de datos muy grande, de un CPD o de un cliente nuevo. En vez de tirarnos tantísimas horas y tener saturar un ancho de banda en algo que está en producción puede ser un problema, podemos hacer un backup en local físico y enviarse esos discos a Acronis directamente y hacer esa primera carga desde el cloud, digamos, de forma física. Y luego de certificado, ¿vale? Para el tema de los usuarios, de los documentos, ¿no? Para verificar que un documento no ha sido modificado y que ha sido estable o
invulnerable, creo que se llamaba, ¿no? Decía la palabra, para ver que no se ha tocado durante N tiempo y que se mantiene inalterable. ¿Vale? Eso de todo muy, muy rápido, ¿vale? Luego el resto de datos, pues ya conocéis muchos de ellos, los contactos, los servicios, bueno, todas las limitaciones, como hemos visto en más de una ocasión, ¿no? Que podemos editar qué tipo de servicios y planes se van a permitir. Incluso podemos hacer especificar unos límites, ¿no? Tanto a nivel de número de máquinas, como si nos vamos a la parte de almacenamiento, podemos especificar un máximo y un exceso, ¿vale? Para como un mínimo aceptable de exceso de la cuota, ¿vale? De cara a almacenamiento, en este caso en cloud, y si no en local, ¿vale? Lo podemos especificar de forma manual para que el total de las máquinas que haya dentro de este cliente no sobrepase ese volumen que especifiquemos o ese número que especifiquemos, ¿vale? Aquí, como lo estamos aplicando a nivel de cliente, sería para el sumatorio de todas sus máquinas, ¿vale? Si luego lo queremos hacer por usuario o a nivel de todo el partner, lo podemos especificar, ¿vale? Bien, muy rápido, me voy a la parte de Office 365. Os recuerdo que una de las partes más novedosas fue la integración de Office 365 con el servicio de Acronis, en el cual teníamos la opción, una de ellas, que también existe en la parte local, hacerlo de cloud a cloud, ¿vale? De esta forma que no necesitemos ni siquiera instalar ningún tipo de dispositivo, ¿vale? En este caso veis que en este cliente, que nosotros mismos no tenemos ningún agente instalado, pero igualmente tenemos acceso, hemos vinculado nuestra cuenta de Office 365, ¿vale? En este caso pondremos aquí, hemos añadido un nuevo dispositivo, pero en este caso cuando hemos ido a dispositivo nos hemos ido a Office 365 o por el contrario para quien tenga, ¿vale? El Google Workspace. Por cliente solo se puede tener uno, ¿vale? Es incompatible tener los dos a la vez, ¿vale? Pero bueno, podríamos crear dos clientes y trabajar de esa forma. Para el Office 365, tan sencillo como clicar, nos pide un usuario administrador del Office 365, clicaríamos que sí, nos haría un listado de los permisos que está solicitando, de acceso, lectura, escritura, modificación, y automáticamente, pasados unos minutillos, veríamos sincronizados este menú, ¿vale? De usuarios, Teams, grupos, OneDrive, todo. Otra pregunta muy habitual. De cara a hacer el backup, ¿vale? Nosotros tenemos todos los usuarios y, por ejemplo, decimos, bueno, quiero hacer diferentes planes de copia para diferentes usuarios. Vale, pues creo la copia que corresponda, seleccionando y la aplico a los usuarios que yo considere. La otra consulta suele ser, oye, yo quiero hacer un backup de todos los usuarios, pues una vez a la semana, tu backup de todos los buzones de todos los clientes, pero no quiero tener que estar pendiente de si entra un usuario, se va, viene, ponemos, quitamos, ¿vale? Que siempre sea el total de todos los usuarios. En vez de irme aquí y seleccionarlo uno a uno, nos iremos a usuarios y lo haremos desde aquí, ¿vale? Una copia de seguridad para todos los usuarios, ¿vale? Aplica lo mismo tanto para Teams, ¿vale? Para todas las carpetas y opciones que tengamos, ¿vale? Entre ellos, os recuerdo que cuando hacemos una copia nos da la opción de tanto hacer Office 365 como OneDrive, ¿vale? Para los usuarios o equipos que tengamos dentro. También que lo sepáis, para tener un backup en cloud de los propios datos que tengamos en ese OneDrive, por ejemplo, ¿vale? Lo especificamos aquí. Lo dicho, en este caso es un cloud to cloud, con lo cual no tendríamos ningún problema ni necesidad de tener un agente instalado. Si quisiéramos tener un backup, por ejemplo, de todos los buzones en local, sí que tendríamos que hacer una instalación cuando hacemos el botoncito del OneDrive la primera vez, ¿vale? Agregar un equipo de la primera vez, nos pregunta, ¿con agente de Windows o desde cloud? En este caso sí necesitaríamos un agente de Windows local y ese agente de Windows debería tener conectividad o visibilidad sobre el disco o la NAS, recurso de red, lo que sea, donde vayamos a hacer la copia, ¿vale? Bien, sigo corriendo. Nos vamos a ir a la parte de laboratorio. En este caso os quiero contar que laboratorio no, este es otro que tengo pendiente de montar, aquí, DDR.
Uno de los servicios que también más reclamáis es la parte de Disaster Recovery. Requisitos para ello. De cara a VMware, necesitamos que sea una licencia vSphere, ¿vale? Porque necesitamos una licencia con APIs, ¿vale? Con vStorage. vStorage API se llama específicamente en SX. Hay varias licencias con vSphere, con cualquiera de ellas, o muchas de ellas lo llevan incluido. Sin esto no se permite hacer por tema de APIs, ¿vale? Con lo cual el SXI gratuito no nos valdría. Que lo sepáis, con el de laboratorio nos encontramos con ese problema, que lo sepáis. En los de producción no tenemos no solemos tener ese tipo de problemas, lógicamente. ¿Qué más? Para conseguir hacer un DR, una de las cosas que tenemos que hacer es, muy rápido, crear un plan. Por norma nos pide una copia completa, ¿vale? Un plan de copias completa. A ver que os lo enseño un segundito. Subido en el cloud o en local, ¿vale? En cualquiera de los dos. Para el caso del DR, sí que tendría que ser en cloud para que automáticamente cuando creáramos la máquina virtual en el cloud de Acronis, automáticamente nos utilizara esa copia, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Una copia completa, nos mantenga X y cuando queremos que la haga, ¿vale? ¿Vale? Y aquí lo podemos hacer directamente en automático para poder crear. ¿Qué es la otra parte que tenemos que hacer? Es crear ese recurso del cloud, ¿vale? Ese recurso de la máquina virtual, recuperación antidesastres aquí. El cual podemos utilizar o bien la copia ya creada o utilizar la copia o crear un plan de copias independiente, ¿vale? Lo digo, ¿por qué? Porque igual os interesa, dependiendo del volumen, dependiendo de la situación o de la característica, podéis hacer copias independientes con mayor o menor retentiva o almacenamiento o frecuencia, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más os puedo contar? Eso, crear una copia a partir del servidor de protección. Esto es lo que os decía, ¿vale? Utilizándolo a partir de este, ¿vale? Cuando, de cara a la conectividad, como es lógico, vamos a necesitar localmente, para cuando este servidor nos falle, levantar una VPN contra el cloud de Acronis. Por lo tanto, tendremos que instalar una pequeña máquina virtual. Vale, os lo enseño en un segundín. Vaya por eso. Pues un segundo, lo tengo guardado aquí. En cualquier caso, hay que levantar una máquina virtual. A ver, espera, entonces tengo que cambiarla de esto. Ahí, ahora veis todo, ¿verdad? Aquí, 119. Vale, ¿lo veis, verdad? ¿Sí? Vale, pues aquí, como veis, tenemos las diferentes máquinas virtuales, en este caso un servidor de laboratorio que tenemos, y de cara, por un lado, para administrar el SX, necesitamos o bien instalar un agente de Windows, el agente de Acronis con el complemento de SX de VMware, o bien para Windows, o bien como OVA. Cuando lo hacemos como OVA, el protocolo es simplemente descargar, ¿vale? Me voy aquí, voy a gestionar. Perdón, ya estaba aquí. Descargaremos la OVA directamente desde aquí, desde dispositivos, le daríamos a agregar, ¿vale? Y aquí le daríamos VMware. Y aquí nos pregunta, ¿un agente de Windows o una OVF? ¿Vale? En este caso, nosotros hemos utilizado una OVF, que sería esta.
Una vez, automáticamente lo que tenemos que hacer, o para crear esta máquina, que sepáis bien, cuando lo descarguéis la imagen, la descomprimís y viene un pequeño manual muy sencillo, el cual os va a decir que tengáis que crear una máquina e implementar a partir de un OEDF, cargáis los 3 archivos que corresponden, le dais siguiente, dándole el nombre, la red y el tipo de almacenamiento y automáticamente os lo crea. Una vez que lo arranquéis, vais a ver esta pequeña interfaz, ¿vale? ¿Qué tenéis que vais a necesitar? Los datos del SX, usuario, contraseña IP. Management Server, podéis tenerlo, hay opciones de tener otros servicios de Acronis, serían en local, en este caso tenemos que modificar a Cloud y además especificar nuestra URL, ¿vale? Que vais a ver que por defecto viene cloud.acronis.com, pues tenéis que poner el EU2-cloud y el usuario de copias con el que tengáis, ¿vale? Que va a identificar el cliente final, ¿vale? Muy importante. Para que todo esto funcione, evidentemente, pues tenéis que tener o bien el DHCP activado en la red donde arranquéis la máquina o bien establecerse de forma manual y luego le podéis dar un nombre. Una vez que esto lo tengáis hecho, automáticamente vais a ver aquí en el DR, vais a ver que os aparecen y os lista las diferentes máquinas virtuales que tengáis en el SX, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Este sería el propio SX y estas son las máquinas que estabais viendo en el VMware, ¿vale? Por lo tanto, el que va a mandar el trabajo a realizar en las máquinas que tengamos por en medio va a ser directamente esa propia OVA, ¿vale? Tened en cuenta que hay algunas limitaciones y dependiendo de la licencia del VMware para poder hacer copias. Si lo hacemos desde fuera, en el ejemplo del SXI, solo se puede hacer copias completas de las máquinas porque lo estamos haciendo desde fuera, ¿no? Desde copiando la imagen global. Si tenemos una licencia BSF, sí que podríamos, instalando únicamente esa OVA, podríamos hacer copias de los archivos dentro de una máquina, ¿vale? De un CDatos, de un archivo local de cada una de las máquinas desde fuera, sin necesidad de instalar un cliente. En SXI, la única diferencia consistiría que si queremos hacer copias completas, podríamos hacerlo bien desde la OVA o bien instalando el agente de Windows, Linux, Mac en cualquiera de ellos, independientemente en cada una de las consolas, en cada uno de los servidores, perdón. ¿Vale? Bien, volviendo a la parte del DR. Cuando lo instalemos, simplemente vamos a tener de nuevo que cargar la ISO como OVF y nos va a utilizar, a cargar una pequeña máquina. ¿Vale? Donde nos va a pedir, accediendo con admin, que luego lo podemos cambiar, le daremos al botón de register que nos ha generado un token en el momento que hemos hecho la descarga. Tendremos que haber ajustado la parte de networking, como veis ahí arriba, pues como siempre pasa en todo este tipo de servicios, o bien de HCP o bien establecer la forma manual, también la contraseña, y le damos una herramienta para reiniciar el túnel VPN, ¿vale? Automáticamente, veis aquí a la izquierda que veis DHCP y el túnel ya dice conecte, ¿vale? Porque hemos registrado el token o esta máquina como servicio que va a hacer servicio de VPN, ¿vale? Esto lo podemos gestionar aquí, ¿vale? Prevención de desastres. Aquí sería, si tuviéramos un plan de copias para, por ejemplo, ese servidor que teníamos, definirle, oye, pues cuando detectes, como con un proof monitoring, que igual estéis más acostumbrados, ¿no? Algo que monitorice que esa máquina esté funcionando, esté encendida, esté caída, y una tarea que haga cuando este equipo falle, automáticamente me apunte, haga el redireccionamiento a la máquina que tenemos en el cloud, que automáticamente se arranca, ¿vale? Para ello, evidentemente, necesitamos esta VPN que va a realizar con la OVA que hemos visto y, como veis, aquí directamente esta sería la máquina local con la IP que le hemos dado localmente y después aquí la VPN en destino, ¿vale? Va a estar nateado automáticamente, no tenéis que hacer nada, ¿vale? Luego aquí, bueno, tenemos un montón de opciones para DNS, punto a punto, sitio, pues, todos los datos que pudierais necesitar, ¿vale? Todas las redes que necesitéis compartir, publicar, etc, etc. Todo esto lo haremos uno específico. Aquí estaría la tarea, ¿vale? Que sería como el
el qué hacer, cuándo hacer, por qué hacer, la tarea. Si está fallando, creamos la tarea, arrancas el servidor, inicias el servidor, haces la conmutación de uno a otro y cuando el otro esté recuperado, vuelvo a parar el servidor, vuelvo a conmutar la direccionamiento, ese NAT, ¿no?, que nos puede hacer, ¿vale? Haremos uno específico de ello, que va a estar muy interesante. Ya lo tengo casi montado, así que en breve lo tendremos. Por mi parte, hoy no os cuento nada más. Que veis que eso, perdón, sí, una cosa muy importante que más de una vez me habéis preguntado. Oye, cuando en un servidor tanto virtual como físico queremos descargarnos esa ISO, ¿vale? O bien en un USB bootable o de cara a esa máquina virtual. En este caso, hablo de esa recuperación antidesastres, ¿vale?, que podemos hacer directamente. Os lo enseño desde aquí. Vale, os pongo la situación. Tenemos la copia completa en cloud o en local, donde sea, y esa máquina, o física o virtual, falla y queremos crear otra, o bien, lo dicho, física o virtual, en otra máquina distinta o en esa misma, y queremos utilizar esa copia, bien sea en cloud o en local. Vale. Lo que tenemos que hacer es, en cualquiera de ellos, le damos al botoncito de recuperación y vemos las copias que tengamos. Sabéis que lo podemos ejecutar como VM y especificar o bien el mismo SX que tengamos, o el VSphere que tengamos, ¿vale? Y decirle si crea esa misma copia en el mismo SX o utilizando el mismo nombre o creándole una máquina diferente, ¿vale? Sustituyéndola, sobreescribiéndola o crearla en una máquina aparte, ¿vale? Y la otra opción, dándole otras formas de recuperar, la versión más manual, más clásica, ¿no?, y sobre todo más de cara a un fallo físico, sería descargar la imagen ISO. Cuando nos descargamos esto, es una pequeña ISO que vamos a copiar en el SX. Nosotros vamos a crear una máquina Windows con las especificaciones que necesitemos, como si fuera a ser, en este caso hemos utilizado una que como si fuera un Windows Server 2022, con los recursos que correspondan, pero como veis hemos utilizado esa ISO del boot media que hemos descargado, lo vamos a utilizar para que arranque. ¿Vale? En el momento que arranquemos esa máquina y utilice esa ISO para arrancar, va a cargar esa pequeña interfaz de Acronis para que le rellenemos con los datos y los sincronicemos o bien con el cloud o bien con el local, ¿vale? Va a pasar un poco como con la del SX, con la OVA del SX. ¿Qué va a ser? Vamos a necesitar el usuario, la parte de conectividad, de la conectividad red y el login sobre todo de copia, para que acceda a la copia en cloud o en local de la máquina. Me va a tardar un minutín. Pero bueno, la interfaz vais a ver que es, pues, bueno, es un Linux embebido, un USB booteable que habremos visto todos cientos. Y nada, una vez que arranca, aquí, ¿vale? Vamos a hacer o bien local o bien media. Si ya tenemos un nombre, si nos ha dado IP, podemos hacer la parte de configuración de red. Automáticamente dice, oye, no está registrado, vale, vamos a registrarnos. O bien con token, ¿vale? Que de nuevo podemos decir, oye, necesito registrar una máquina nueva. Recuerdo que o bien por usuario y contraseña y hay ciertos servicios que os pide simplemente el token. Si no lo tenéis o no lo tenéis apuntado, podéis generar uno nuevo. Oye, registrar el código por token. Generar. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? Pues para un plan, para lo que sea. Mira, para USADR, generar token. Vale, pues esto llegaría, lo copiaría. Y aquí no me va a dejar copiarlo, pero bueno. No me va a dejar. En cualquier caso, una vez que lo hagamos así, directamente ya entraría como si hubiéramos, como si nos habríamos validado con el usuario de WSADR, ¿no?, para hacer la descarga de esa ISO y ya podríamos utilizar las herramientas. En el caso, por ejemplo, de Recover, ya podríamos ir a de dónde queremos hacer la copia, vienen de Cloud, ¿vale? Aquí nos daría la opción de Cloud, local, Network, donde tengamos esa copia y luego
el destino, donde podríamos especificar en dónde o qué queremos copiar. Y estas opciones avanzadas para especificar si queremos hacer algún tipo de variación de copia o lo que corresponda. ¿Vale? La verdad que son cosas muy sencillas, tenemos que seguir esos pequeños protocolos. Por supuesto, todo lo tenéis documentado. Os recuerdo que tenéis aquí varias opciones avanzadas, ¿verdad? Que en muchos casos necesitáis, por ejemplo, una parte de proxy o alguna herramienta de Wi-Fi si no tenéis ese acceso local. Pero bueno, que tenéis un montón de opciones. Sabéis que estos son cursos muy, muy rápidos y tenemos el tiempo que tenemos, que se ha acabado y he sido puntual. En cualquier caso, veis que tenemos un montón de herramientas, tenemos varias formas de trabajar con ellos y bueno, podemos tener una gran granularidad para conseguir hacer las copias y cubrir todos los frentes posibles de cara a esa necesidad, ¿no? de recuperar datos del cliente, que suele ser siempre urgente, ¿no? Nada, lo único así como experiencia de transmitiros que siempre entender que cuando son copias muy grandes, el cloud pues, va a llevar una descarga de tantos gigas o teras, pues es una descarga mucho más lenta. Si la tenemos en local, que además se suele, ¿no? Lo más habitual es tener una copia más habitual en local y una más a más largo tiempo en el cloud. Si tiramos de la local, tenemos esa opción, pues va a ser prácticamente instantáneo, ¿vale? Súper, súper rápido. De cara a uno cloud, pues tened en cuenta el volumen, el tiempo de descarga y el tiempo de procesamiento de toda esa información. Junto con eso, recordad que cuando hacemos el plan de copias, tenemos la opción de especificar cuánto queremos comprimir esos datos. Si lo comprimimos mucho, eso implica que el agente, tanto en la subida como en la descarga, va a llevar un tiempo y una cantidad de recursos para comprimir todos los datos. Con lo cual, además del volumen como tal de subida o bajada de datos, vamos a tener un tiempo y un trabajo y un consumo de CPU para descomprimirlo, para que tengamos en cuenta los tiempos de recuperación. ¿Vale? En fin, no me enrollo más. Gracias por todo. No sé si tenéis alguna duda, pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, pues señores, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por todo. Pasad buen fin de semana y nos vemos en los próximos webinars, vídeos y cursos. Un saludo a todos. Muchas gracias, Pablo. Un saludo. Y chao a vosotros.